Amén, hermanos. Estamos una vez más en nuestro programa. Estamos en Honesto, en un nuevo capítulo. Estamos el día de hoy con nuestro hermano Álvaro. Hola, hola, Jovita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Contento de estar acá, conversando nuevamente de la palabra del Señor, en un ambiente ameno, honesto. Amén. Estamos también con nuestro invitado especial el día de hoy, nuestro hermano José Hidalgo. Gracias por la invitación, mis hermanos. Me siento muy bendecido por compartir con ustedes y con otros hermanos también. Amén. Ya que al que llegue este programa sea de bendición. Amén. Esperamos que este programa, cierto, pueda llegar a muchas personas que necesiten escuchar lo que el Señor el día de hoy va a hablar con cada uno de nosotros. El día de hoy nuestro programa se trata sobre los problemas, en especial a todos aquellos que quizás han sentido en algún momento que los problemas los sobrepasan. Y la verdad es que nadie en esta vida está exento de problemas, nadie está quizás sin problema alguna vez en su vida. La verdad es que todos pasamos por diversas cosas que afectan nuestra vida personal, nuestra vida con el Señor muchas veces, y lo que principalmente nos afecta es la preocupación. Y la preocupación aquí se define como un estado de inquietud o un temor producido ante una situación difícil y un problema. Y yo pensaba, cuando estaba escribiendo la definición de la preocupación, y pensaba y decía, la preocupación da paso a algo que nos afecta mucho a nosotros quizás como cristianos, y que el Señor hablaba también en su palabra, y lo que da paso es a la ansiedad. No sé qué opinan ustedes, cómo han vivido quizás en algún momento ansioso, y cómo el Señor también ha respaldado nuestras vidas. Bueno, yo creo que en este tiempo que hemos vivido, en los últimos 2 años, el que no ha estado preocupado, ansioso, afligido, es como Jimán. Claro. Porque ha sido muy complejo lo que ha vivido la humanidad, lo que ha vivido el pueblo de Dios también este último tiempo. Pero a mí, por lo menos, me gusta siempre pensar más que en la problemática, más que en la angustia, es cuál es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de propósito y sus propósitos son perfectos. Claro, usted prefiere pensar en cómo el Señor está trabajando en medio de la dificultad. Claro, sí, pues igual es importante pensar eso, cómo el Señor nos va moldeando, cómo el Señor va trabajando con nosotros, pero hay veces que no es tan fácil ver el... Claro, no, bueno, hay ocasiones en las que uno, como persona viviendo este tipo de problemas o dificultad o angustia, uno se encierra, se encasilla tanto en ese problema que le cuesta un poco mirar hacia alrededor. De hecho, siente que el problema es tan grande porque uno se encierra en un espacio tan pequeño que solamente uno vive con el problema en sí. Entonces es como que uno se ponga unas cosas aquí en los ojos y no pueda mirar para el lado, pero si uno incluso hace el juego este de echarse un poquito para atrás y mirar a su alrededor, en realidad hay cosas que a uno lo pueden ayudar a solucionar ese problema. Por eso es que uno se encasilla tanto y lo ve tan grande las situaciones que nos puedan perjudicar en algún sentido. Y es por eso que yo creo que de acuerdo a eso es cuando nosotros podemos ya ver un poco cómo el Señor trabaja, cómo el Señor permite ciertas cosas para que nosotros podamos entender también los propósitos de Dios. Amén. Sí, es difícil. Yo digo que es muy difícil porque ¿cómo vamos a una persona que quizás tiene cáncer, no sé, y decirle, no, el Señor tiene un proceso con usted? Como que también hay gente que se va muy a la negativa. Claro. Hay muy gente que quizás cuando está pasando su momento difícil, como que no es que reniega a Dios, pero sí como que se hace muchas preguntas que quizás pueden afectar a su fe. Y yo también cuando quizás paso cosas no tan complicadas quizás, pero la verdad es que sí llego a sobrepensar muchas veces el problema o el asunto que quiero solucionar o pensar en los escenarios mejores posibles que podría resolverlo yo mismo, pero la verdad es que hay que también dejar las cosas, dejárselas al Señor, ir al Señor y poder entregar también lo que nosotros sentimos, lo que nosotros llevamos, porque nosotros tenemos un refugio que no es cualquier refugio, es nuestro Padre Celestial, que Él llevará todas las cosas por nosotros. Dice que todas nuestras cargas que quizás llevemos, Él las puede llevar por nosotros. Y la verdad es que para mí, por lo menos, cuando he pasado momentos difíciles, me cuesta un poco ver el panorama completo, como se dice. Lo que pasa, hermano Yoa, es que para nosotros los hijos del Señor, los que somos hermanos de iglesia,
Y que también nos tocó también verlo cuando pasamos todo este primer proceso de la pandemia, que fue bastante doloroso, súper complejo. Uno siempre fue muy fácil orar por los hermanos. Claro. Orar Claro. por alguien inconverso, por alguien que no conocía al Señor, y todos lo hacemos siempre con fervor. Pero cuando ahora nos tocó orar por uno, Claro, y la protección para uno, porque uno siente como que está protegido con el Señor. Entonces, si uno viene a la iglesia, está listo. Pero hay que tener siempre un paso más allá. Fíjese, hermano, que hay un versículo de la palabra del Señor que dice: la salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerza en los momentos de angustia. Amén. Esto es para nosotros, Amén. para los hijos del Señor. Pero es ahí la misión nuestra, cómo hacemos parte a los que no conocen al Señor de estas promesas. Es invitándolos a los caminos del Señor. Amén. Y esa es nuestro gran llamado. Amén. Yo veía hace unas semanas atrás, salía en televisión, no sé si ustedes deben de conocerlo, Carlos Caselli. ¿Ya? pasó? Ya me acordé del penal. El penal. No, salía Carlos Caselli y él salía hablando sobre, bueno, él pasó una situación súper complicada con ¿Con su su esposa. esposa? Sí. De hecho, creo que lleva como 3 meses, hace 3 meses falleció su esposa y él aún la llora, todos los días la llora. Y él decía que le llegaban mensajes de personas de distintas religiones y todo el cuento, y él en una de esos mensajes le decían que lo dejara todo en el Señor, porque él se iba a encargar de todo lo que a él le parecía mal o le parecía inexplicable, doloroso, que el Señor se podía encargar de arreglar su corazón. De hecho, estaba en una parte de la palabra también que quiero citar en el Salmo 37, versículo 5, dice: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo, dice la palabra del Señor. Yo creo que para nosotros tampoco es fácil, tampoco es tan fácil, pero sí, para eso es que nosotros estamos hoy día acá. Queremos compartir también esto, compartir las vivencias de nosotros para hacerles entender a quienes estén mirando ahora o lo que estamos conversando nosotros, que sí hay alguien, sí está el Señor ahí, sí está el Señor en medio nuestro, sí nos está mirando, pero no solamente a nosotros por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo, por venir a la iglesia, sino que para cualquiera que pueda arrodillarse y colocar su camino de corazón en el Señor, Él se va a encargar de todo, Él se puede encargar de todo. Era angustiante ver a ese hombre cómo lloraba en la tele, angustiante, pero me imagino lo difícil que tiene que ser para él, pero en esos momentos es tan complicado, como decía usted, Yoyita, Sí. llegar a una persona con un dolor tan grande, llegar con algo así, es difícil, y es por eso que nosotros queremos compartir también esto. Claro, nosotros tampoco como que podemos llegar y entrar, tenemos que también orar por ello, porque para que el Señor nos dé Claro. como una ventana para poder hablar de Él, ¿cierto? Sí. Porque quizás si uno llega y habla, es como que uno decir, no, pero ¿por qué sufrimos? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? Si quizás ellos son cristianos y no sé, y mi tía tiene cáncer y qué sé yo, cosas de esas, y como que se refugian o se blindan en esas preguntas, que el Señor permite el sufrimiento de nosotros, permite el sufrimiento humano. Pero la verdad es que el Señor nunca quiso que nosotros sufriéramos. De hecho, en el inicio, cuando Él relata en su palabra, ¿cierto? En el principio, el Señor blindó a los primeros humanos de lo que era el bien y el mal, para que no sufrieran las consecuencias que traía el pecado, en este caso, a nosotros. Y la verdad es que no todo tiene la culpa del Señor. Nosotros mismos a veces tomamos elecciones, tomamos decisiones que nos afectan. Nosotros mismos decidimos muchas veces lo que va a pasar, y esas consecuencias quizás cuando nos llegan nos hacen doler. Y decimos, no, es que el Señor permitió esto, pero la verdad es que el Señor no tuvo nada que ver y nosotros fuimos los que elegimos mal o lo que hicimos cosas que no teníamos que hacer. Y eso es cuando llega la consecuencia, quizás, es cuando ya decimos, el Señor me dejó y todas esas cosas. Pero la verdad es que el Señor siempre está ahí. Y el Señor siempre quiere que nosotros podamos estar bien. Al Señor le preocupa nuestro bienestar, quiere que nosotros
estemos bien con Él primeramente y bien también en nuestro alrededor, en nuestra salud, en todas las cosas que tengamos, que podamos estar bien. Y hay un versículo muy importante que me gusta mucho, que es en 1 de Pedro 5:7, dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. La verdad, mi hermano, que está viendo y está escuchando y quizás es nuevo, el Señor sí se preocupa de usted. El Señor siempre ha estado atento a usted. Quizás usted está llevando un proceso muy difícil que nosotros quizás no comprendemos, pero el Señor sí lo comprende. El Señor le quiere tender una mano de apoyo en esta hora, le quiere extender su amabilidad, su misericordia, y lo único que tenemos que hacer es orar al Señor. Porque orar al Señor, pero una oración verdadera, una oración que podamos conversar con el Señor tal cual, como dice su palabra, cara a cara, como hablaba con Moisés. Esa oración yo creo que es la que el Señor le agrada, la que nosotros podamos entregar todo lo que sentimos, todo lo que sufrimos, lo que llevamos tanto tiempo quizás en nuestro corazón y no podemos decirlo a nadie. Esa es la que al Señor yo creo que debemos darle cuando estamos en estas situaciones, y también todos los días conversarle cómo nos está yendo, ¿cierto? El Señor se preocupa de cada uno de sus hijos. Amén. Yo, en lo personal, creo que si nos sentáramos a enumerar quizá todas las cosas que nosotros nos pasan día a día, donde se demuestra el amor de Dios con nosotros, yo creo que no podríamos, sería interminable. Tenemos tantas cosas por las cuales nosotros alabar y bendecir al Señor. Sin embargo, nosotros tenemos algo claro, que Dios, en medio de las pruebas que nosotros podamos tener, Dios va teniendo cada vez un propósito para nosotros. De hecho, el Señor nos prueba para probar nuestra fe, nos prueba para probar también, para inspeccionar nuestro ser, nuestra conducta, quizás nuestra paciencia. Lo hace también para corregirnos de alguna manera. De cierta forma, el Señor para todo tiene un propósito, y es por eso que nosotros estamos acá. Para usted que está escuchando esto, que a lo mejor no lo ha escuchado antes, o a lo mejor lo ha escuchado por ahí en algunas predicaciones, o a lo mejor aquella persona que no conoce al Señor y hoy día tiene la oportunidad de poder escuchar esta pequeña conversación que nosotros tenemos, poder decirle a ustedes que la esperanza está en Jesús, la esperanza está en Jesucristo, que a pesar de todas las cosas, Dios nos moldea nuestro carácter, moldea nuestra forma de ser, para poder también entregar nuestra vida a Él y poder llegar a la promesa. No sé qué piensa usted, hermano José. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando estábamos viendo el tema del tema central de hoy, nuestro Dios no es como un sádico con nosotros, pues no es como que está con una lupita, con un sol, matando a la hormiga, y nosotros somos la hormiga que nos está matando. Y eso, fíjese que es muy complejo explicarle a alguien que no es conocedor del Señor, que decirle a alguien que, como usted lo planteaba, hermano Joa, de que alguien que está pasando por una enfermedad que es terrible, decirle, no, si Dios tiene un propósito contigo, Dios va a hacer algo contigo. Claro, nosotros porque hemos visto los milagros del Señor, pues hemos visto el poder del Señor, hemos visto que Dios ha hecho, bueno, con nosotros mismos ha hecho, el que estemos acá hoy día es solo un milagro del Señor. Pero eso, ¿cómo lo transmitimos a otros? Por eso es que a mí me gusta siempre pensarlo, que cómo graficar al Señor de una forma sencilla. Me gusta pensar de que el Señor es un inversionista. Es un señor que tiene mucho dinero e invierte en empresas. Y hermano Giovanni una empresa, hermano Álvaro una empresa, yo soy una empresa. Y que el Señor puso dinero en nosotros. Si nuestra empresa fuera tan mala, el Señor no hubiera puesto ni un peso en nosotros. Por ende, si el Señor puso su mirada en usted que está viendo este programa hoy día, o en nosotros, o en los hermanos de nuestra iglesia, es porque el Señor tiene algo muy importante para nuestras vidas. Así es. El Señor tiene propósitos, el Señor tiene el poder para curar. Fíjese, hermano, que un texto que aparece en Salmos 34:18 dice: cerca está el Señor para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu.
Y qué importante es que siempre podamos tener este concepto de este Dios restaurador, de este Dios salvador, no de este Dios que está en una nube Castigador, y que está mirándonos de lejos. No, el Señor es bueno. Amén. Y ha sido muy bueno conmigo y yo creo que con usted también. Amén. Bueno, yo compartiendo un testimonio, bueno, no es mío, pero es de mi madre y lo viví muy de cerca. Mis dos abuelos murieron de cáncer hace muchos años atrás, y mi madre había comenzado con algo muy raro en su garganta. Y ya nosotros fuimos a médico, fuimos a ver qué pasaba, así como... Y la doctora dijo, no, hay que hacerse una biopsia, porque empezó a preguntar y preguntó por los registros de mi abuelo. Y vio que mi abuelo había muerto de cáncer de esófago. Y justo empezó como por los problemas por aquí, y dije, dijo, ya, hay que hacer una biopsia. Y no teníamos tanta plata como para hacer esa biopsia. Entonces igual nos demoramos un poquito de tiempo, en como un mes y medio, en que mi mamá se hiciera la biopsia que tenía que hacer, porque la doctora dijo, no, es muy urgente para descartar. Tampoco lo dijo tan así, pero ya como que daba a entender de que podía hacer algo de eso. Y como mi mamá ya vio a mi abuelo morir de eso, dijo, se empezó a preocupar también. Pero la verdad es que a mi madre, al pasar de los días, yo la veía muy confiada. Me acuerdo que un día que vino a la iglesia, a la clase de Dorcas, una hermana la ungió. Y ese día mi mamá, me acuerdo que llegó muy feliz, porque sintió que ella había sido sanada por el Señor, que había sido restaurada por el Señor en esta iglesia. Y bueno, nosotros quedamos felices, pero también quedamos un poco preocupados. Decimos, ojalá que quede todo bien y que no pase nada más. Y bueno, en ese día agradecimos al Señor, y cuando llegaron los resultados de la biopsia, nosotros vimos y la doctora dijo que no había nada, que estaba todo bien, que estaba todo limpio y que mi mamá no tenía nada al final, y que solamente era como, no sé si fue como un resfriado o algo que le había dado como a la garganta, pero que a mi mamá le dolía hasta masticar, le dolía tragar, le dolía comer, no podía comer muchas cosas, pero ahí donde uno ve al Señor, ve como Él, cuando uno viene a sus plantas, viene a buscar al Señor a esta casa de oración, y también cuando uno lo busca personalmente, el Señor responde a sus promesas. Amén. El Señor responde y da misericordia a cada uno de nosotros. Y en ese momento yo me acuerdo que nosotros estábamos preocupados, nosotros oramos mucho por mi mamá también estaba muy preocupada, mi padre sobre todo también. Y ese fue un momento de aflicción, yo creo que nos sirvió también a nosotros para poder aumentar nuestra fe, para poder, como dice el hermano Álvaro, inspeccionar nuestra vida, nuestro corazón, cómo estaba nuestra fe delante de Él, si nosotros practicábamos muchas veces lo que decimos. Y gracias al Señor, Él mostró su misericordia con nosotros, y agradecido al Señor. ¿Cómo no vamos a alabar a este Dios bendito? Yo quería agregar algo con respecto a eso, igual que usted está hablando, bueno, su testimonio, Jovita, y así tantos testimonios más dentro de la iglesia, hermanas que han sanado de cáncer, aquí en esta iglesia. Me imagino que en otras iglesias también se ha manifestado el Señor. De hecho, una parte de la palabra del Señor en Romanos 5, 3, 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo creo que cuando la persona que está pasando por esa prueba, tribulación, problema, para aquellos que no entienden un poco nuestra jerga, el problema en sí, cuando la persona está tan convencida de que Dios está ahí, eso da para que nosotros podamos también entender de que en ese momento uno puede seguir alabando al Señor, seguir glorificándose en esa prueba, porque eso nos va calmando en realidad, nos va haciendo avanzar un poco más, nos va dando un poquito de paciencia, como dice su palabra, nos da la esperanza de poder llegar a un punto de victoria también. Y es hermoso poder saber y entender los propósitos de Dios, que en este caso tenía para su mamá, y que en otros casos también ha tenido para otros hermanos también de nuestra iglesia. Hermano José. Sí, bueno, es que es complejo el
el hablar a otros sin haber vivido. Claro. Por ende, la experiencia que pasó la familia es para, insisto en el tema, no es porque el Señor haya sido un malo, Así es. sino es para que se pueda hablar con conocimiento, con testimonio, de que el Señor sí responde. Amén. Porque si no lo vivimos, es complejo, es como de pronto nos planteamos que cómo hablamos de las drogas Claro. a otros. Si usted nunca se drogó y no es necesario, no tiene que hacerlo. Claro. Ese no es el llamado. Sí. El llamado es que ¿cómo puede usted hablar del Señor que usted no lo ha hecho y vivió muy bien? Así es. Ese es el vuelco que nosotros tenemos que darle a esas situaciones. Pero para mí, como lo planteé en un momento atrás, el propósito del Señor siempre es lo más importante. Y el propósito del Señor, ante todas las dificultades, es que Él se vea glorificado. Amén. En el momento de la angustia, en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, en el momento del problema, lo más importante es que sigamos glorificando al Señor. Que sigamos exaltando al Señor. Amén. Cuando nosotros, buscándole. cuando nosotros conocemos al Señor, yo creo que los problemas se sienten más fáciles. Quizás no tanto, pero sí sentimos que quizás cuando nosotros oramos, descargamos un peso tremendo que llevamos todo el día quizás. Haya que pedirle, pues. Claro, porque ¿a dónde van los que no tienen nada? ¿A dónde van? ¿A dónde es su refugio? Los que quizás necesitan desahogarse, a sus amigos, a su familia, pero si sus amigos no están, no tienen tiempo para usted, Amén. ¿a dónde van? Pero nosotros como cristianos podemos arrodillarnos donde sea, cuando tengamos un momento de intimidad quizás, Sí. en nuestra pieza, en nuestra habitación, en nuestra cocina, donde sea que esté usted, podemos hincarnos y pedirle al Señor. Y uno se ve restaurado en ese momento, y uno se siente escuchado. Quizás para otros, o los que son nuevos en el Evangelio, es difícil sentirse escuchado, porque muchos me han dicho que les cuesta hablar, les cuesta orar, pero uno tiene que ir con plena convicción de que el Señor está ahí para nosotros. Amén. Y el Señor entrega tantas promesas, mis hermanos, y aquella persona que está escuchando, que hay un versículo que está en Josué 21:45 y dice: ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Amén. En este versículo el Señor contesta a todas las promesas y se ven cumplidas todas las promesas que el Señor le había hecho al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, cuando el Señor los sacó, ¿cierto?, de Egipto y ya les estaba dando su heredad. Y el Señor en este tiempo yo creo igual tiene promesas para cada uno de nosotros. Como decía el hermano José, tiene propósitos con nosotros. Quizá el Señor quiere que aumentemos nuestra fe, quiere que podamos seguirle más de cerca, quiere que demos más de lo que estamos dando quizás, porque necesitamos y podemos darle más. Entonces el Señor quizás a veces pone aquellas cosas para que nosotros podamos ir madurando, ir creciendo en el Señor. Pero también, como decía yo, siento que muchas veces lo que nos pasa no es culpa del Señor, es culpa solamente de nosotros. Y el Señor, que es tan bueno, aún tiene misericordia de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones. Por ejemplo, un ejemplo vano: si yo ando sin cinturón de seguridad en el auto y me chocan, ¿de quién es la culpa? ¿Del Señor o es mía? Es mía, pero el Señor aún así quizás puede cuidarlo y puede salir ileso de ese choque. Entonces ahí es cuando uno ve la misericordia del Señor, y en este día le queremos ofrecer esta manera de pensar, de que pueda ir al Señor con su problema, con su preocupación, y que pueda orar ante el Señor. Una oración quizás sencilla, que salga de su corazón, que sea con palabras que las que tenga en su momento. El Señor no le pide grandes cosas, no le pide dinero, no le pide nada. El Señor le pide solamente que usted pueda ir con Él, que pueda hacerse su amigo. El Señor en esta hora le ofrece su amistad, le ofrece estar ahí para usted cuando nadie más esté. Amén. Y qué bueno es el Señor por ofrecernos eso, ¿cierto? Porque muchas veces necesitamos un amigo y no sabemos a quién acudir, pero ahí está el Señor. Amén. Dios, a pesar de todo, nunca nos deja. Amén. Somos nosotros los que nos alejamos quizás de vez en cuando. Y cuando queremos volver, o cuando queremos volver a arrodillarnos, a hablar con el Señor ahí está, sigue estando ahí. Por lo tanto, para ustedes también que nos están viendo, nosotros queremos incentivarles a ustedes que no dejen
esa conversación con Dios, porque cuando nosotros estamos un poquito lejos, Dios está ahí. Cuando nosotros estamos muy lejos, Dios sigue estando ahí. Y cuando nosotros vamos a Él a pedirle algo o a agradecerle algo, Dios también está ahí. Por lo tanto, que el Señor les bendiga, hermano Llovita, hermano José, por esta amena conversación. Me gusta poder hablar de estas cosas. Me encantaría contar muchos testimonios, pero sabemos que estamos ya un poco en contra del tiempo. Y si estamos aquí es por algo también, porque Dios es con nosotros y está ahí siempre. Eso por mi parte. Bueno, José. Sí, yo, a diferencia de ustedes, yo no nací en un hogar cristiano. Mi papá no. Yo siempre lo cuento, y mi mamá era súper católica. Íbamos el puro domingo Ramos nomás a la iglesia y no íbamos nunca en todo el año a la iglesia. Y era muy devota. Y por misericordia del Señor, dentro de su plan maestro y perfecto, estuvo que el Señor apareciera a nuestras vidas. De una forma extraordinaria. O sea, no es que un día en mi casa llegó un rayo de luz y alumbró mi casa y todos quedamos ciegos 3 días. No, el Señor llegó a nuestras vidas de una forma muy especial. Yo no llegué con la prueba, no llegué con un tumor, no llegué separado. El Señor apareció en nuestras vidas. Y yo empecé a ir a la iglesia y a mí me encantó la iglesia. Me encantó la hermandad, me gustó el evangelio, me gustó desde un principio. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque si bien he tenido que pasar pruebas, he tenido que pasar problemas, dificultades, pero creo y estoy 100% seguro que si no hubiera sido por el Señor, creo que un montón de las situaciones que tuve que pasar o que he pasado en mi vida hubieran sido muy complejas si es que Él no hubiera estado conmigo y si Él no hubiera puesto su mirada de amor, de misericordia, que siempre lo decimos como cuando hablamos de amor, el amor y la misericordia, como nuestro rezo viene juntito, pero yo sí he comprobado el amor y la misericordia del Señor, porque si era por trazar un destino, mi destino no estaba con el Señor. Amén. Y el Señor sabe nomás de qué me libró. Y le doy gracias por estar con ustedes hoy día. Amén. Claro, todos tienen una historia, ¿cierto? Todos tienen cómo llegaron al Evangelio y de diferente manera el Señor llama. Quizás llama con problemas, con dificultades, pero hay otras veces que el Señor llama con lazos de amor, con palabras suaves, ¿cierto? Y uno llega. Y bendito sea el Señor también por eso, porque nos permite esa paz. Ya lo que quiero recalcar muy importante es que quizás cuando nosotros estamos pasando dificultades, nosotros podemos sentir paz en medio de todas aquellas cosas que estamos viviendo, que estamos pasando. Podemos sentir que hay alguien más con nosotros. Podemos sentir que no estamos solos y que podemos descansar también. Porque yo creo que cuando usted tiene un problema y una dificultad, hermano José o hermano Álvaro, usted ora, ¿cierto? Y después puede descansar en la noche. Sí. Puede dormir tranquilamente, plácidamente. Pero hay otras personas que se pasan toda la noche pensando en cómo solucionar ese problema, cómo arreglar, cómo encontrar la solución. Pero nosotros podemos descansar tranquilamente gracias al Señor. Y agradecemos al Señor también por eso. Agradecemos al Señor porque nos permite estar aquí, ¿cierto? Por poder entregar una vez más palabras de aliento y palabras también que han sido entregadas a nuestra vida en algún momento, y también poder explicar y contar cosas que también nos han pasado. Nos vamos a despedir, ¿cierto? Sí, yo quiero despedirme agradeciendo primero que todo al Señor por darme esta oportunidad de poder estar en otro episodio más de Honesto, y esperando también en Dios que esto siga, que podamos seguir con esta mesa de conversación honesta. Amén. Así que agradecer también la sintonía de aquellos que están mirando en esta hora también, y agradecerle a Dios también porque ustedes dos que están aquí pueden ser mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.
Hermano José. Amén. Gracias, hermano. Bueno, gracias al Señor por su misericordia, porque Él nos permite hoy día estar en pie alabando al Señor. Nos permite estar teniendo este momento de conversación. Y lo más importante, hermano, y les hablo honesto a ustedes que son del programa, en que ni una palabra que uno diga por el Señor va vacía. Les aliento a que sigan trabajando al Señor, sigan creyendo que el Señor es nuestro guiador, y por algo hablamos de Él, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Así es. Y les aliento, mis hermanos, a seguir confiando en el Señor, y les agradezco por esta grata invitación. Muchas gracias a mi hermano. Amén. Amén. ¿Cómo no vamos a contar, cierto, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Sí. También agradezco al Señor porque su amor y su misericordia ha estado conmigo y me ha guardado, cierto. He visto cómo el Señor me ha protegido cuando yo quizás voy a mi universidad y hago todas mis cosas. Y uno también ve alrededor como cosas que quizás no había visto antes, pero gracias al Señor uno se mantiene ahí y el Señor también nos cuida, nos protege y nos guarda, cierto, de todo mal. Vamos a orar por esta palabra, ¿cierto? Para que pueda también llegar a sus corazones, que pueda también hacer eco en su vida y que también usted quizás si siente la necesidad de orar, que también pueda orar a la presencia del Señor. Así que hermano José, le voy a pedir que usted pueda dirigir la oración. Amén. Amén. Dios amado, Padre cariñoso, gracias le damos por su infinito amor, su infinita misericordia prestada hacia nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque sin haber habido mérito alguno, usted nos miró con ojos de amor, con ojos de misericordia y nos dio este precioso don de ser llamados sus hijos, Dios Santo. Gracias le damos por este precioso momento que hemos tenido para poder compartir al torno de su palabra junto a mis hermanos, Dios mío. Gracias le damos también por los hermanos que están viéndonos de diferentes lugares. Usted sea bendiciéndolos y le rogamos de que esta palabra sea llegando a algún corazón necesitado, Dios mío, algún corazón de sus hijos que está pasando alguna aflicción, Dios Santo. Usted sea restaurando y moldeando sus vidas, así como también las nuestras, Padre amor. Le ruego que usted sea bendiciendo este espacio que está en nuestra iglesia y que es solo para alabar y bendecir su nombre. Le ruego que usted nos sea ayudándonos y fortaleciéndonos, favores que le imploramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro eterno buen Salvador. Amén. Amén y amén. Bueno, agradecer también a ustedes, ¿cierto?, por su sintonía, por poder pasarse también por este video, así que le invito a que también pueda compartirlo, si usted sabe que alguien está en necesidad y necesita escuchar palabra del Señor, que pueda compartir, ¿cierto?, el link de este video. Así que nos despedimos y eso sería de mi parte. Sí, solamente pasar ahí el dato, que puedan seguir nuestras redes sociales también, en Instagram, estamos como IMP-Concepción Oficial, y en Facebook y YouTube, IMP Concepción Barrio Norte. Así es que el Señor les bendiga y ahí van a poder ver en esas redes lo que nosotros más o menos, un poquito de lo que nosotros hacemos acá en nuestra iglesia. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos Chao, despedimos. chao. Que esté Chao. bien. Señor les bendiga.